La mayor esperanza en nuestra creencia en el Señor no está en su venida y en que nos arrebate al reino de los cielos. El camino hacia el reino de los cielos es uno de sufrimiento, acompañado de coacciones, tribulaciones. Señor, espero que regreses pronto. Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades para purificarnos y salvarnos, y hace la obra del juicio en los últimos días. Si el Señor realmente hubiera regresado, debería haberlo hecho con gran gloria mientras descendía sobre una nube. Si el Señor regresa con gran gloria sobre una nube blanca, ¿quién se resistiría a él? ¿Cómo se diferenciarían las ovejas de las cabras y los siervos buenos de los malos? ¿Cómo se haría la obra de cosechar y aventar? Debéis elegir vuestra propia senda. Sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, anhela y busca la verdad. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Su voz no se refiere a cómo suena, sino a las declaraciones de Dios, la verdad que expresa. Ahora he visto lo prácticas. Aquellas que escuchen la voz del Señor y acepten su aparición y obra son las vírgenes prudentes y las arrebatará primero. Sí. Decís que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios mismo, pero no estoy segura. Creo que es el esclarecimiento del Espíritu Santo. Si Dios Todopoderoso fuera el Señor Jesús retornado, ya deberíamos haber sido arrebatados. Pero no hemos visto a nadie que haya sido arrebatado. Las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, y son realmente prácticas y muy valiosas. ¿Pero es Dios Todopoderoso la aparición y la obra del Señor? No logro encontrar sentido a esto. Aquí hay que encontrarle sentido. Dios Todopoderoso no puede ser la aparición del Señor. Si Dios Todopoderoso fuera el Señor Jesús regresado, nos arrebataría a nosotros primero. Sí. Hemos creído en el Señor. Y para recibir su venida, oramos día y noche. Nos esforzamos y trabajamos duro para Él. Y hemos sufrido mucho. Si Dios Todopoderoso fuera la aparición y la obra del Señor, ¿por qué no nos arrebataría primero en vez de a la gente del relámpago oriental? No es justo. Es cierto. Si el Señor hubiera regresado, nos habría arrebatado primero. Eso sería lo justo. De lo contrario, no podemos aceptar el relámpago oriental. Amén. Hermano Luo, hermana Ma, decís que si el Señor ha regresado, debería arrebataros primero. ¿Estas palabras son una revelación de Dios? ¿Hay una base bíblica para esto? Hay mucha gente en todo tipo de grupos que cree en el Señor. ¿Por qué Él os arrebataría primero? ¿Acaso sois Pedro? ¿No es arrogante decir eso? Los proverbios dicen, delante de la destrucción va el orgullo. El Señor Jesús dijo, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Amén. Amén. Nunca he entendido estas palabras, aunque ahora he visto lo prácticas que son y cómo se han cumplido. Aquellas que escuchen la voz del Señor y acepten su aparición y obra son las vírgenes prudentes y las arrebatará primero. Sí. Las que no escuchen la voz del Señor y solo miren las nubes en el cielo son las vírgenes insensatas. No importa cuánto tiempo las vírgenes prudentes hayan creído en el Señor, al ir a recibirlo serán arrebatadas primero. Sí. Las vírgenes insensatas no oyen la voz del Señor, así que no importa cuánto tiempo hayan creído en Él. Cuando el Señor venga serán descartadas. Las declaraciones del Señor en su regreso nos exponen. Seremos arrebatados o no según podamos oír la voz del Señor. Solo esto es lo justo. Cierto. Sí. Si oís que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios y no las aceptáis, y os quejáis de que Dios es injusto, ¿no es esto rebelarse contra el Señor? Sí. Claro que lo es. Todo lo que Dios hace es justo y razonable y es inútil resistirse. El Señor ha venido para hablar. La gente del relámpago oriental puede buscar la verdad y aceptar la obra del Señor. Así que serán arrebatados primero. Sí. Solo los que escuchan la voz de Dios son sabios. Esto cumple las palabras del Señor Jesús. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Amén. Las palabras del Señor exponen a la gente. Así es. Es el momento de revelar quiénes son las vírgenes prudentes y las insensatas.
Si alguien puede ser elevado ante Dios, depende de su actitud hacia la aparición y la obra de Dios. Sí, así es. ¡Tofu fresco en escabeche! ¡Tofu a la venta! ¡Tofu a la venta! Disculpe, señor. ¿Me deja la bomba de aire? Claro. Hoy vendrá mucha gente a la reunión. El Partido Comunista vigila. No debemos bajar la guardia. Entendido. Bien. No hay problema. Señor. Hoy he hecho las rondas y no he visto que pasara nada. Sí, aquí no. Señor Hu. Está pasando algo. ¿Qué pasa? He estado vigilando la casa de Guan Xia. He hecho una foto de todos. A algunos no los conozco. Yo tampoco. Este parece estar al mando. Sí, eso parece. ¿Verdad? Eso parece, sí. Estoy segura de que tienen una reunión. Si los detenemos a todos, seguro que nos darán una bonificación. ¿Y a qué estamos esperando? Vamos a ello. De acuerdo. Gracias a Dios. Estas conversaciones son muy buenas para nuestra comprensión. La verdad se entiende a través del debate. Gracias a Dios. Tras leer las palabras de Dios Todopoderoso, podemos decir que son la verdad, la voz de Dios. Este no es un asunto simple. Esto demuestra lo que el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Gracias al Señor. Los que escuchan la voz del Señor y aceptan su aparición y su obra son el tesoro que el Señor ha venido a llevarse. Serán los primeros arrebatados. Esta es la gracia de Dios. Gracias a Dios. Si creemos en el Señor, pero no podemos oír su voz, ni darle la bienvenida a su aparición, no importa cuánto hayamos creído, cuánto hemos trabajado o sufrido, o lo bien que expliquemos la Biblia, será inútil. Aún así, no seremos arrebatados al reino de los cielos. Poder oír la voz del Señor es absolutamente crucial. Sí que lo es. Pensad en los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos judíos. Habían creído en Dios durante generaciones, y muchos habían trabajado duro para el Señor. Pero cuando el Señor Jesús apareció y estaba obrando, no solo no reconocieron la voz de Dios y que las palabras expresadas por el Señor Jesús eran toda la verdad, incluso lo acusaron de blasfemia y ellos también blasfemaron, diciendo que le ayudaba al príncipe de los demonios. ¿Qué tipo de problema diríais que fue esto? Merece la pena pensar en esto. Sí. Desde fuera parecían muy piadosos y trabajaban duro para el Señor. Pero cuando el Señor vino, no lo reconocieron. Se resistieron, lo condenaron y blasfemaron. ¿Cómo podrían no ser maldecidos y castigados por Dios? La aparición y la obra del Señor en los últimos días sirve para exponer a las personas, para mostrar el trigo y la cizaña, los siervos buenos y los malos, las vírgenes prudentes y las insensatas. Separarlos según su especie. Todos recibirán retribución según lo que hayan hecho. Las vírgenes prudentes oyen la voz del Señor, lo obedecen y aceptan su aparición y su obra. Sí. Si las vírgenes insensatas oyen la voz del Señor, no la reconocerán ni entenderán. Sí. Y seguirán el camino de los fariseos, condenando al Señor. Es verdad. Estas serán expuestas y eliminadas. ¿Entendéis todos lo que estoy diciendo? Sí. Solo quienes pueden escuchar la voz de Dios serán las vírgenes prudentes y podrán recibir al Señor. Hay algunos hermanos y hermanas que no han determinado aún que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios. ¿Qué problema es ese? Solo teniendo convicción en vuestro corazón de que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, sabréis que es la voz de Dios. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿a qué se refiere su voz? ¿A qué se refiere? Su voz no se refiere a cómo suena, sino a las declaraciones de Dios, la verdad que expresa. Claro. Ahora por fin lo entiendo. La gran diferencia entre la voz de Dios y la voz del hombre es esta. La voz de Dios viene de su propia boca. Es toda la verdad.
y está llena de autoridad y poder. Podemos sentir eso cuando la escuchamos. Podamos explicarlo o no. Ese tipo de sentimiento es correcto. Efectivamente. Así es. Y podemos sentir que las palabras de Dios son muy profundas, son inexplicables. Al oírlas tenemos la convicción en nuestro corazón de que son la voz de Dios. Sí, es ese tipo de sentimiento. Pero las palabras de las personas son comprensibles y accesibles. Aunque las palabras dichas por la gente desde la iluminación del Espíritu Santo son útiles y beneficiosas, no hay sensación de autoridad y poder. Por supuesto. Sí, así es. Como las palabras de los apóstoles en la Biblia. Son palabras del hombre. Lo que han comprendido de las palabras de Dios. Provienen del esclarecimiento del Espíritu Santo. Pero son muy diferentes de la del Señor Jesús. Tras estas palabras, al fin lo entiendo. Podré distinguir la voz de Dios. Gracias a Yo Dios. también. Gracias a Dios. Oigamos las palabras de Dios Todopoderoso. Escuchad un poco más. Veamos si son realmente la verdad o no. Si son realmente la expresión de Dios. ¿Os parece? Di mi gloria a Israel. Y luego la saqué de allí, trayendo a los israelitas al este y trayendo a todas las personas al este. Las he guiado a todas hacia la luz, para que puedan reunirse de nuevo, tengan asociación con ella y ya no tengan que buscarla. Permitiré que todos los que están buscando vean la luz de nuevo y la gloria que tuve en Israel. Les permitiré ver que hace mucho tiempo descendí sobre una nube blanca entre los hombres, que vean las incontables nubes blancas y los abundantes racimos de frutas. Y más aún, les permitiré ver a Jehová, Dios de Israel. Voy a permitir que vean al Maestro de los judíos, al tan esperado Mesías, y toda apariencia entera de mí, quien he sido perseguido por los reyes a lo largo de los siglos. Llevaré a cabo la obra de todo el universo, y realizaré una gran obra, revelando toda mi gloria y todas mis obras al hombre en los últimos días. Mostraré todo mi rostro lleno de gloria a los que me han esperado por tantos años, a los que han anhelado verme venir sobre una nube blanca, a Israel, que ha anhelado que yo aparezca una vez más, y a toda la humanidad que me persigue, para que todos sepan que hace mucho tiempo yo he quitado mi gloria y la he llevado hacia el este, para que ya no esté en Judea, porque los últimos días ya han llegado. ¿No es así? Por todo el universo estoy llevando a cabo mi obra. Y en el este, estallidos atronadores sucederán en una secuencia sin fin, sacudiendo a todas las naciones y denominaciones. Es mi voz que ha traído a todos los hombres al presente. Provocaré que todas las personas sean conquistadas por mi voz, que caigan dentro de esta corriente y que se sometan ante mí. Porque hace mucho tiempo he retirado mi gloria de toda la tierra y la he enviado de nuevo en el este. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no añora mi belleza? ¿Quién no vendrá a la luz? ¿Quién no verá la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no adora al gran Todopoderoso? Amén. Mi voz debe difundirse sobre toda la tierra. Deseo hablar más a mi pueblo elegido.
como los truenos poderosos que hacen temblar las montañas y los ríos. Yo hablo a todo el universo y a la humanidad. De ahí que mis palabras se conviertan en un tesoro para el hombre y todas las personas las estimen. Los relámpagos alumbran desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre detesta renunciar a ellas y las encuentra insondables, pero lo que es más, el hombre se regocija en ellas. Como un bebé recién nacido, todas las personas están contentas y alegres, celebrando mi venida. A causa de mi voz, traeré a todas las personas ante mí. A partir de ese instante, entraré formalmente entre las personas para que ellas vengan a adorarme. La gloria que emano y mis palabras causan que todas las personas comparezcan ante mí y vean que los relámpagos alumbran desde el oriente y que también he descendido sobre el monte de los olivos del oriente. Verán que por largo tiempo ya he estado en la tierra, ya no como el hijo de los judíos, sino como el relámpago del oriente. Porque hace ya mucho que he resucitado, que he desaparecido de entre las personas, y luego he reaparecido entre los hombres con gloria. Yo soy aquel que ha sido adorado por eras innumerables antes que ahora, y también soy el niño abandonado por los israelitas por eras innumerables antes que ahora. Más aún, yo soy el todo glorioso Dios todopoderoso de la era presente. Que todos vengan ante mi trono, para ver mi rostro glorioso, escuchar mi voz y ver mis obras. Esto es la totalidad de mi voluntad. Es el fin y el clímax de mi plan. Y también el propósito de mi gestión. Que cada nación me adore, toda lengua me reconozca, cada hombre confíe en mí y toda la gente se someta a mí. Amén. Amén. Es maravilloso. Las palabras de Dios Todopoderoso son tan conmovedoras. Lo son. Siento que Dios nos está hablando realmente desde el tercer cielo. Las palabras de Dios Todopoderoso son tan autoritarias. Está claro que son la voz de Dios. Yo también lo veo. Este es el Espíritu Santo hablando a todas las iglesias. Es la voz de Dios. Amén. Sí, las palabras de Dios Todopoderoso son muy autoritarias y muy poderosas. Son muy diferentes a las de un ser humano. Es la voz de Dios. He tomado las palabras expresadas por Dios como el esclarecimiento del Espíritu Santo. He estado muy ciega para no reconocer a Dios. Por fin lo entiendo. Gracias a Dios.